intensas movilizaciones ha tenido que enfrentar el gobierno del presidente Sebastián Piñera a las demandas por una mejor educación de parte de los estudiantes. Habitantes de dos zonas extremas, Aysén y Calama, exigen una mayor integración y recursos para sus regiones. Vamos a conversar respecto a los movimientos sociales y es por eso que estamos junto a don Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia, y queremos entrar un poco en profundidad en esto que ya es parte de nuestro día a día. Estamos constantemente hablando ya de los movimientos sociales, ya esto se ha instaurado en nuestra actualidad. Y me gustaría partir porque durante el año 2011 vimos un movimiento marcado por las demandas estudiantiles, finalmente con una masividad original y que finalmente marcó la pauta, marcó la agenda. Pero ahora esto se traslada a situaciones puntuales que tienen que ver con las regiones en nuestro país. ¿Esto pudiese ser que nuestro país está despertando, los ciudadanos están finalmente teniendo una exigencia que tiene que ver con los temas puntuales que ellos creen que hay que solucionar, o son ciertas situaciones aisladas que no podemos todas mezclarlas y ponerlas finalmente en un mismo contexto, en una misma situación? Bueno, sin duda yo creo que estamos en presencia de un proceso de movimiento ciudadano que refleja lo que está ocurriendo en la ciudadanía desde más o menos 1969-70, incluso antes del gobierno de Allende, que en esa oportunidad la ciudadanía comenzó a manifestarse a través del poder popular, lo que se llamó cordones industriales, comandos comunales, etcétera, etcétera. Después tenemos los años 70 y 80 sobre todo, una movilización ciudadana por sí misma en contra del régimen dictadura militar, ¿no? Tenemos posteriormente el reventón de los pingüinos del 2006 y luego el de los estudiantes el año pasado, y ahora tenemos además los movimientos ciudadanos territoriales. Entonces, si lo miramos así en perspectiva histórica, tenemos el desarrollo de una movilización ciudadana en el sentido que está comenzando a autorrepresentarse, ¿no? Como estamos viviendo una crisis de representación con los partidos políticos y los políticos, y la ciudadanía de hecho tiene un juicio lapidario a esta altura sobre los sistemas políticos vigentes, entonces naturalmente todos nosotros tendemos a autorrepresentarnos entonces, o a creernos mutuamente, lo que conversábamos recién, ¿no? A creernos mutuamente y llegar a conclusiones y acuerdos para actuar en conjunto. Entonces, eso es lo que, esta cultura nueva, ciudadana, cívica, es la que está emergiendo poco a poco frente a un modelo que está haciendo crisis. Pero ahora lo que algunas personas se preguntan es ¿por qué ahora? O sea, ¿por qué el 2011? O podríamos ya hablar que en el 2010 tuvimos algunas señales, particularmente tal vez el caso de los pingüinos destaca, años anteriores, pero es exclusivamente un poco acotado a ese tema puntual. ¿Por qué? Porque es finalmente tal vez una ciudadanía que madura, que luego de la dictadura finalmente siente que es el momento de exigir, que ya han pasado una cierta cantidad de años en los cuales se levanta esta voz. ¿Por qué se da en este momento? Y que además también está conectado con otras situaciones a nivel mundial, que no podemos desconocer. Lo que está pasando con la primavera árabe, también lo que pasó en Estados Unidos, Europa también no queda al margen. Bueno, hay muchos factores externos e internos, pero tal vez sería bueno concentrarse un poco en los factores internos solamente, para si no, si no va a ser desarrollar un tremendo tema. Yo creo que es bien importante tener en cuenta que la ciudadanía comenzó a desarrollarse, como dije, en la época de Allende con poder popular, incluso para disgusto de Allende. No le gustó nada a Allende lo del poder popular. Después con las jornadas de protesta, que fueron 22 en total contra la dictadura, donde de nuevo la ciudadanía, sectores populares se manifestaron. Pero luego con la transición a la democracia y los gobiernos de la concertación, la ciudadanía quedó como a la expectativa. ¿Por qué razón? Porque pensó que la concertación, por su pasado, iba a tener continuidad con ese pasado, porque la democracia cristiana era un socialismo cristiano. El Partido Socialista era un socialismo revolucionario marxista. El Partido Radical, un socialismo republicano. Entonces, con ese pasado socialista le creímos a la concertación cuando se hizo cargo del gobierno en 1990. Pero en 20 años, la ciudadanía se fue dando cuenta que la concertación no respetó su propio pasado, sus principios que había practicado antes, y se hizo neoliberal. Y administró este modelo tal cual lo hubiese querido Pinochet, en el fondo, ¿no? Entonces, es eso lo que se demoró la gente en darse cuenta, porque no es llegar y reconocer, ¿no es cierto?, que tus amigos de ayer, las personas a las cuales tú creías ayer, hoy día están en otra.
en una posición radicalmente distinta. Entonces, este reconocimiento de que la Concertación no estaba sino administrando el modelo neoliberal que dejó Pinochet es lo que nos costó comprender. Y don Gabriel, por eso que el reventón surge tardíamente y le reventó en los pies al gobierno de Piñera. Esta era mi pregunta. ¿Por qué entonces, si tal vez hay una crítica a lo que hizo o lo que se esperaba la Concertación, por qué revienta ahora? Hay que tomar en cuenta de que la militancia concertacionista, la vieja militancia, digamos, de mi edad y poco más o menos, ¿no? Creía en esa gente, ¿no? En esos líderes, en esos políticos, en esos partidos, en esas ideologías. Entonces, era difícil, qué sé yo, al frente del gobierno de Michelle Bachelet, ¿no es cierto?, criticarla y lanzarse contra ella. Era difícil, ¿no? Pero estaba descontento en el fondo. Por eso el desprestigio de la clase política no empezó ahora, empezó antes. Desde la época de Ricardo Lagos vino decreciendo el interés de la ciudadanía y la credibilidad de la ciudadanía. Por eso. Entonces ahora, claro, podemos decirle a Piñera lo que queramos, ¿no es cierto? Lo que no se lo dijimos a la Concertación, se lo decimos a Piñera, porque es distinto. Entonces es curioso que los dueños del modelo, que es la Alianza por Chile, ¿no es cierto?, la derecha, se haga cargo del modelo justo cuando el modelo está siendo brutalmente criticado por la ciudadanía y acosado por la ciudadanía. En cierto modo, Piñera está administrando, el presidente Piñera, administrando la crisis del modelo, que es de ellos, tal como Allende administró la crisis de la democracia liberal en la otra época. Entonces estamos en situaciones muy similares. Ahora usted plantea un tema que sin duda es algo también que se ha analizado profundamente, que es el tema de la crisis, de la representación y además también la credibilidad que están teniendo hoy en día nuestras autoridades. No tan solo hablamos del gobierno, sino que también al Poder Legislativo le toca hemos visto también cómo hay críticas al Poder Judicial. Exacto. ¿Qué significa esto? ¿Hacia dónde debiese nuestro país avanzar? ¿O qué es lo que debiese suceder cuando justamente no se cree y tenemos porcentajes tan bajos de aceptación hacia nuestras autoridades? ¿Quién representa en un país cuando no se cree en quienes están gobernando? Bueno, ese es un tema de fondo también, ¿no?, que vamos a tener que decirlo así como en cuentagotas, porque es largo el análisis posible. Yo creo que en primer lugar hay que tener en cuenta que los sistemas institucionales, el sistema político, el Estado, la Constitución, el mercado, etcétera, etcétera, la institucionalidad que le llaman, pueden surgir, ¿verdad?, a la vida histórica con problemas de nacimiento, con patologías de nacimiento. Y en su desarrollo pueden adquirir otras patologías y son sistemas que se pueden enfermar y que llegan a enfermedades terminales y que debieran morir y ser cambiados por otros. Pero históricamente los sistemas, y en Chile en especial, muy enfermos podrán estar pero no mueren. No saben morir. No saben morir por eso. Hay que matarlo. Ese es el problema. ¿Quién puede matarlo? La ciudadanía. Entonces, ¿qué ha pasado con este modelo? Surgió con una enfermedad letal, es ilegítimo, porque es producto de una imposición, ¿no es cierto?, brutal, militar, con violación de derechos humanos, etcétera. Es un sistema ilegítimo. En segundo lugar, es un sistema que ha ido demostrando en el camino su ineficiencia. Porque la distribución del ingreso, claro, ayer decía el diputado Patricio Melero, un país que tiene $16.000 per cápita, estamos en los más altos de América Latina, pero también veamos cómo se distribuye. Constantemente las cifras de crecimiento. Claro, ¿cómo se distribuye eso, no? Tenemos como 4 señores que están dentro de los 100 millonarios más ricos del mundo, pero tenemos cuánta gente que tiene trabajo precario, ¿no? Crisis de ineficiencia. Tiene además este modelo crisis a esta altura también de representación. Entonces, no le creemos ni a los políticos y la gente tiene más de un 90%, no, 85% promedio de no credibilidad en las instituciones políticas. Todas las encuestas serias, desde el año 2005 hasta la fecha, dicen lo mismo. Entonces estamos viviendo una crisis triple de representatividad, legitimidad, eficiencia. Y eso la gente lo siente, la ciudadanía lo siente. Y por eso comienza a autorrepresentarse y esto va digamos, caminando derechito hacia que la ciudadanía se va a seguir empoderando bajo estas dos vías, ¿no? La vía de los actores sociales tipo corporativo, gremial, como la CONFECH, la ANEF, ¿verdad?, el FEMPRUS y otros más, la CONFUSAM, que están movilizándose, están articulándose, y por otro lado, la Asamblea Territorial de la Ciudadanía. O sea,
es un movimiento en pinza, dos movimientos sociales que van en la misma dirección. Entonces, el sistema enfermo está siendo acosado por el único que puede hacerle una eutanasia, ¿verdad? Matarlo piadosamente. Bueno, y queremos seguir profundizando en este tema y particularmente vamos a analizar lo que está sucediendo con los movimientos sociales, sobre todo en las regiones de nuestro país, pero tenemos que hacer un alto y luego retomamos la conversación junto a Gabriel Salazar, Premio Nacional de Historia. Ahora estamos junto a Gabriel Salazar, historiador, Premio Nacional del año 2006, y estamos analizando los movimientos sociales, lo que significa, y también esta crisis, podríamos decir, de representación y de la democracia, ¿por qué no decirlo? Analicemos un poco lo que está sucediendo actualmente en Aysén, y también se está sumando Calama, hay algunos llamados también en Arica, que se están movilizando. Hablamos también de que ellos dicen que han sido olvidados, hay un proceso también de nuestras regiones, de centralismo que está puesto sobre la mesa. Esto debiese continuar y además también cómo evaluamos particularmente lo que ha hecho el gobierno, porque no hay acuerdo, no se ve en el corto plazo algún tipo de solución y hay un grado de violencia preocupante, particularmente en la región de Aysén. Bueno, yo creo que es importante también, yo siempre hablo desde la historia, ¿no? O sea, exactamente. Pero la historia nos da enseñanza y nos da muestra de que lo que está sucediendo no es casualidad. Desde la historia, y la historia nos dice que en estos 200 y pico años de vida republicana que llevamos, hay una cantidad de problemas históricos de arrastre que tienen 200 años de vida y nunca se han resuelto. Entonces, uno de estos grandes problemas, entre varios otros, está el tema del centralismo. Porque ¿quién construyó Chile? Santiago, desde Diego Portales para adelante. Y Santiago se ha convertido en Chile, no porque sí tiene una población de 6 millones y tanto de habitantes, para un total de 16, o sea, se lleva solito más del 40%, hay una concentración brutal de gente en Santiago, y concentración de la riqueza en Santiago. Entonces, el centralismo de este país, que tanto se ha alabado por los historiadores del sistema, en el fondo, y por los políticos en general de la derecha, ¿no? La riqueza del centro ha sido a costa del empobrecimiento de las provincias y las regiones. Eso es un hecho real. Por esa razón es que se produjo la inmigración a Santiago. Y por eso Santiago es una cabezota enorme, mientras las extremidades y el cuerpo de este país es raquítico. Entonces, una y otra vez el Estado se ha construido en términos centralistas y poco menos que autoritarios. Y Santiago siempre el eje central que acumula todo. La Constitución de 1833, Santiago aplastó las provincias militarmente para construir el centralismo. El 25, Alessandri repuso el centralismo de Santiago. El 80 es lo mismo. Y cuando se propuso crear, por ejemplo, asambleas provinciales, nunca se han implementado. El 33 decía, hay que crear las asambleas provinciales. No se crearon. El 25 lo mismo, tampoco se crearon. El 80 ni siquiera dice. Entonces, por eso las provincias no han tenido mecanismos reales de representación. Porque los diputados y senadores, por esas jurisdicciones, a la larga se incorporan a la clase política centralista y olvidan, ¿verdad?, los intereses de su región. Podríamos dar una cantidad enorme de ejemplos, pero mejor no lo hagamos. No lo hagamos. Entonces, este centralismo que está ahora, que la ciudadanía se está autorrepresentando, ¿te fijas? Comenzó a doler y comenzó a doler en la misma ciudadanía, y por eso que estamos experimentando estas rebeliones regionales que durante mucho tiempo, desde el siglo XIX, no se habían experimentado. Ahora, ¿esto puede ser algo que se expanda también? O sea, finalmente esto puede gatillar que otras regiones también sientan que es el momento y podamos ver una situación de mayor complejidad, porque muchos han señalado que este 2012 va a estar marcado por los movimientos sociales y por las demandas, por los ciudadanos en las calles. Sí. Yo creo que este movimiento territorial de los ciudadanos, yo quiero recalcar eso, es un movimiento social territorial de ciudadanos, de comunidades territoriales, que es distinto al movimiento social de los actores sociales
como la Confech, etcétera, Exacto. que tienen presencia nacional, pero a partir de ciertas organizaciones e intereses. Y los dos están convergiendo en pinzas. ¿Sí? Ojo con eso, porque están rodeando al Estado, la línea Maginot, digamos, por detrásito. Es bien importante. Pero yo creo que este movimiento social de ciudadanos de base territorial ya está expandido. Lo que pasa es que ha reventado en los lugares más donde la cosa estaba más grave, ¿no? Calama, Magallanes, Aysén, Arica está por reventar, Iquique está por reventar, Valparaíso ha reventado varias veces ya, ¿no? En el pasado. Y ahora de nuevo están compaginándose. Pero es que además, no solo veamos las asambleas territoriales regionales, también hay por comuna. Exacto. Por comuna ya hay asambleas territoriales que están establecidas, ¿no? En Renca existe, en Ñuñoa, donde está la facultad donde yo trabajo, también existe y funciona. O sea, tenemos una institucionalidad en este momento, política, que no está en la Constitución. Y que la misma ciudadanía ha ido construyendo. Entonces, ojo con eso, porque tenemos una institucionalidad que expresa poder ciudadano, poder popular, asamblea de base, como decía el otro día un señor diputado, ¿verdad?, que constituye un contrapoder. Estamos viviendo con un poder dual emergente. Ahora, ¿hay intención de cambiar? Porque hemos hablado de la crisis y la representación, estamos hablando también de la situación compleja que están viviendo las regiones, y todos sabemos, y hay bastante coincidencia, por lo menos en la actualidad, en que hay que cambiar nuestro sistema. Ya estamos hablando, por ejemplo, de derogar finalmente el sistema binominal, otra serie de temas que están puestos sobre la mesa. Pero seguimos regidos bajo esas normas que tanto se critican. Entonces, ¿qué debiese hacer tal vez un país en pos de una madurez y de entregarle mayor participación a sus ciudadanos que tanto la están exigiendo? Bueno, cuando los ciudadanos se movilizan y comienzan a hacer política por sí mismos, no a través de sus representantes, lo normal es que la ciudadanía se exprese de dos maneras. Uno, comienza a proponer proyectos de ley para reformar aspectos sectoriales que le molestan. Qué sé yo, educación, por decir, la salud, etcétera. Pero cuando comienzan a proponer esas leyes y se logran resultados muy limitados, muy parciales, se van dando cuenta que si no cambian la estructura global, por ese camino de leyes parciales no consiguen nada. Entonces, por eso es que el poder ciudadano, el poder de la soberanía popular, porque eso es lo que es en el fondo, comienza manifestándose forzando propuestas y proyectos de ley en un área sectorial. Pero como no han encontrado nunca soluciones, y ahora tampoco lo encontraron los estudiantes el año pasado, entonces se forman alianzas entre actores y comienzan a plantear el cambio global del modelo. Por eso es que la Asamblea de Magallanes, que sigue funcionando, le envió al presidente una carta, ¿no es cierto?, donde, no me acuerdo, el artículo 4º o 5º señalaba, hay que convocar a una Asamblea Nacional Constituyente para cambiar la Constitución. O sea, cuando comienza a plantear la ciudadanía, queremos cambiar la Constitución, cambiar estructura, es porque es un proceso revolucionario. Y que fueron los grandes temas también que tomaron los estudiantes, como una de sus banderas. Bueno, nuevamente vamos a hacer un pequeño corte, pero vamos a seguir conversando respecto a toda la situación que están dando con los movimientos sociales en nuestro país. Conversamos con el historiador Gabriel Salazar, estamos analizando los movimientos sociales en general en nuestro país y particularmente quisiéramos aprovechar este último bloque de hablar un poco de la violencia, que ha sido uno de los temas también de debate, porque finalmente el gobierno ha argumentado en muchas ocasiones, yo debo mantener el orden público. Sabemos las polémicas que hay con las autorizaciones, con la intendencia, lo sucedido recientemente en el sur de nuestro país con este envío de fuerzas especiales, de un contingente extra. ¿Cómo poder compatibilizar estas dos cosas? El orden público que debe mantener un gobierno versus el derecho de unos ciudadanos que quieren manifestarse, y por qué estamos viendo estos grados de violencia, por qué las manifestaciones terminan con encapuchados, con lo que se ha denominado como el lumpen, que también aprovechan estas situaciones para hacer actos vandálicos. Exacto. Bueno, yo creo que eso depende de cómo definamos o cómo construyamos el orden público. Porque, de nuevo, históricamente, ¿no?, es mi desviación profesional, históricamente, el orden público se ha construido en Chile sobre la base de la imposición de un orden, de una élite pequeña, normalmente con la fuerza, las armas, ha intervenido el ejército, violentamente, derramamiento de sangre, pasó con Portales, pasó con Pinochet y pasó algo muy parecido con Alessandri. Entonces el orden público es un sistema político que se establece por la violencia.
¿ya? Entonces, como es un sistema que una élite impone por la violencia a la mayoría se encuentra frente a este sistema sin posibilidades de participar tomando decisiones, porque quedó excluida. Hoy ya está el orden establecido. Entonces, lo único que puede hacer frente a este orden es pedir derecho a petición. Y como las respuestas no van a ser del todo positivas, protesta. Cuando no hay mecanismo de participación en un orden político, cuando la ciudadanía no ha participado en la construcción de ese orden por sí misma, entonces, frente a ese orden, ¿qué te queda? Pedir. Pero como las respuestas no han sido nunca buenas en este país, por algo no estamos desarrollados ni tenemos industria, entonces protesta. Y de la protesta viene, a no haber canales de participación, de la violencia callejera. ¿De dónde va a ser política el pueblo si no desde la calle? Si no le dan mecanismo de participación, ni en municipios, no hay asambleas provinciales, no hay mecanismo de participación, no hay ninguna ley de participación en este país. Pero ahí aparece la violencia. Exacto. Pero frente a esa violencia, o bien frente a la amenaza que la ciudadanía decida cambiar el sistema se defiende, ley de seguridad interior, ley antiterrorista, y vamos reprimiendo violentamente a la ciudadanía. No solo a los violentistas, a la ciudadanía en general. Ahora, otro tema que se habló el año pasado y que seguramente va a estar sobre el tapete este 2012, es finalmente que se trataba de entregar un cierto rasgo de las características de esta persona que aprovechaba las protestas o los movimientos sociales o las marchas para ir a cometer netamente, podríamos decir, actos vandálicos o a mostrar su grado de descontento a través de la violencia. Ya vimos autos incendiados, vimos situaciones bien complejas, también de estas hordas de gente que llegaba de repente a supermercados, los asaltaba. Finalmente, ¿hay algún tipo de representación común respecto a lo que sucedió en los últimos años en nuestro país para que emerja este tipo de situaciones, o son casos aislados, son situaciones que no tienen, por ejemplo, un factor común? La violencia social en contra del sistema dominante en Chile existe desde el siglo XVIII. Te podría contar en detalle cómo década tras década se ha producido esta reacción violenta. Y eso se debe al hecho de que en Chile hemos tenido normalmente un promedio alrededor de entre el 50 y 60% de gente que tiene trabajo precario. Tal cual, trabajo precario. O sea, o que le pagan muy poco, o contrato temporal, ¿fija? O contrato sin previsión. O si tiene contrato y le pagan salario, le meten posteriormente crédito, endeudamiento, y que va a estar toda su vida trabajando para pagar deuda. Entonces, toda esta población, que técnicamente tú tienes que calificarla como empleo precario, subproletariado, masa marginal, ha sido el 50 o 60%. Entonces, yo conozco a esta gente al detalle, yo vengo de esos sectores, trabajo con esos sectores, mis alumnos vienen un 60%, 70%, depende de la facultad, de esos sectores. Entonces los conozco muy bien. Entonces, ¿qué es lo que hay allí? Impotencia. ¿Cómo expresas tú tus problemas? ¿Dónde participas? ¿Dónde puedes ser un ciudadano que puede dar a conocer tu opinión y decidir lo que te afecta? Por ninguna parte. Entonces, ¿qué haces frente al sistema? Uno, robas, delinques, o te drogas, o te alcoholizas, o le tiráis piedra a los pacos, que es lo más sano que, en esa perspectiva, es lo más sano que hay. Te sientes liberado si le tiráis piedra a los pacos, ¿no es cierto? Porque los pacos, fuerzas especiales, no digo el resto de los carabineros, del sistema, finalmente. El resto de los carabineros, que son la parte de paz, digamos, que no va al choque, están muy prestigiados en este país. Exactamente. Más que los políticos, sí. El doble que los políticos. Pero las fuerzas especiales no, porque Exacto. Representan el orden de Santiago. El de Santiago. Poder central. Claro, que le interesa este orden porque como es injusto, como es ilegítimo, como no tiene representatividad, tiene que defenderse de esta manera. Entonces, cuando la comunidad de Aysén decide ella misma apoderarse de su propio territorio, ¿te fijas? No va a ejercer violencia contra sí misma. Y si lo hace es porque tiene intereses superiores. Pero si le mandan fuerzas especiales allá a reprimirlo porque se tomaron sus propios caminos, es una provocación. Aquí la violencia la pone el gobierno. Entonces lo que pasa es que los gobiernos de derecha en este país, incluso los gobiernos de centro izquierda, ¿verdad? Como le temen a la ciudadanía. Le temen porque están manejando un sistema que la ciudadanía no construyó. Entonces por eso la acosa el sistema. Y se defienden por miedo
con puras leyes de este tipo, que son leyes policiales, represivas, y por último le tiran maíz a los militares para que intervengan, ¿no? Queremos agradecerle muchísimo, don Gabriel Salazar, haber estado con nosotros, haber conversado. Nos quedamos cortos en el tiempo, claramente esto da para muchísimo más, pero la posibilidad de estar acá y analizar lo que está sucediendo con los movimientos sociales en nuestro país, sin duda es una muy buena oportunidad. Y gracias también por la oportunidad de conversar coloquialmente estos temas. Perfecto. Bueno, y ustedes los invitamos a que continúen con las transmisiones de CNN Chile.